¿Y si tu cuerpo ya supiera cómo sanar sin necesidad de nada externo? Nos enseñaron a depender de pastillas y diagnósticos, pero nadie nos habló de la fuerza silenciosa que vive en cada pensamiento, en cada emoción y en cada palabra que nos decimos a diario. Esa fuerza que despierta cuando por fin decidimos mirar hacia adentro. Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar la forma en la que entiendes tu salud y tu capacidad de sanar. A veces creemos que para sanar necesitamos hacer grandes cosas, ir a 1000 médicos, buscar respuestas afuera, tomar lo que sea que nos prometa un alivio rápido. Y no está mal querer sentirse mejor. El problema es que en ese camino muchas veces dejamos de mirar hacia adentro. Nos enseñaron a ver al cuerpo como si fuera un objeto que hay que arreglar cuando se rompe, pero no como un aliado que habla todo el tiempo. Y esa fue una de las primeras cosas que cambiaron en mí cuando empecé a sanar de verdad. Pasé años sintiéndome cansada, con síntomas que iban y venían, sin explicación clara. Y en vez de preguntarme qué necesitaba mi cuerpo, lo trataba como un estorbo. Le exigía, lo juzgaba, lo ignoraba, hasta que entendí algo que me cambió la vida. El cuerpo no se sana a la fuerza, se sana cuando lo escuchas, cuando bajas la velocidad y te das cuenta de que muchas de las cosas que sientes no son solo físicas, son respuestas emocionales que quedaron atrapadas, cosas que no pudiste procesar, historias que todavía duelen. No estoy diciendo que dejes todo tratamiento, ni que te encierres a meditar esperando que todo se cure con pensamientos bonitos. Lo que te digo es que hay una parte de tu bienestar que no depende de nada externo, que dentro de ti hay una especie de farmacia natural, que se activa cuando cambias la forma en que piensas, en que sientes, en que te hablas. No se trata de perfección, se trata de conexión. Y cuando empiezas a crear ese espacio interno donde tu cuerpo se siente seguro, donde puede descansar, soltar, regenerarse, ahí es donde la sanación empieza a moverse. No porque hiciste algo mágico, sino porque por fin dejaste de pelearte contigo misma. Tu cuerpo no distingue si lo que piensas es real o imaginado. Solo recibe la señal y actúa en consecuencia. Si todos los días estás esperando que algo cambie afuera para sentirte bien, te estás colocando en un lugar que no te corresponde, el de la víctima. Y no lo digo para juzgar, lo digo porque yo también estuve ahí, creyendo que la paz llegará cuando la vida se ordenara, cuando el dolor pasara, cuando todo mejorara. Pero nada mejoraba, porque todo seguía igual por dentro, hasta que entendí que era yo quien tenía que cambiar primero. El cuerpo escucha más de lo que crees. Si te repites constantemente que no puedes más, que estás agotada, que todo te cuesta, eso se convierte en una orden interna. No es magia, es respuesta biológica. Cada pensamiento genera una reacción eléctrica en tu cerebro y esa señal viaja a tu sistema. Cada emoción crea una química que tu cuerpo traduce como bienestar o como amenaza. Y si lo único que recibe cada día es tensión, miedo o agotamiento emocional, entonces no tiene margen para sanar, porque sigue creyendo que debe defenderse. A veces no necesitas otra medicina, necesitas un espacio mental nuevo, uno donde empieces a verte desde otro lugar, donde recuerdes que no eres frágil, que no estás rota, que tu cuerpo no se olvidó de cómo curarse, solo está esperando que dejes de vivir en ese estado de supervivencia que se volvió normal, pero que no es natural. Cuando vives desde el miedo, todo tu sistema se enfoca en sobrevivir. Pero cuando respiras con calma, cuando eliges una emoción más liviana, más amorosa, aunque sea por unos minutos al día, le estás diciendo a tu cuerpo que está a salvo. Y desde ahí puede empezar a repararse. Esta no es una teoría positiva, ni una idea linda para animarte. Es ciencia que ya se está comprobando, pero sobre todo, es algo que puedes sentir en ti si empiezas a probarlo. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas empezar a cambiar el estado interno desde el que estás viviendo y ver qué pasa cuando dejas de esperar que algo cambie allá afuera y empiezas a transformar lo que llevas dentro. Cuando vives desde el estrés, tu cuerpo no puede enfocarse en sanar, porque para él el estrés significa que hay peligro, que algo debe resolverse con urgencia, que no es momento de reparar sino de resistir. Es como si tu sistema interno
estuviera corriendo todo el tiempo para sobrevivir, aunque por fuera estés sentada en silencio. Y si ese estado se mantiene demasiado tiempo, empieza a pasar factura. Te sientes agotada sin razón, duermes mal, tu digestión se altera, el corazón se acelera, y aún así nadie encuentra una causa concreta. Pero tu cuerpo sí la conoce y te la muestra a su manera. No hace falta estar atravesando una crisis para que tu cuerpo esté en alerta. Basta con repetir los mismos pensamientos angustiantes una y otra vez, con levantarte cada día y conectar con los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas emociones que te pesan. Y no es porque seas débil, es porque eso fue lo que aprendiste, a sobrevivir, no a habitarte con calma. Pero existe otra forma de vivir, una en la que el cuerpo no está ocupado en defenderse todo el tiempo, sino que tiene espacio para autorregularse, para digerir no solo lo que comes, sino también lo que sientes, para recuperar energía, reparar tejidos y reorganizar lo que estaba fuera de lugar. Y eso no se activa desde el control, sino desde la presencia, no desde el esfuerzo, sino desde una intención distinta. Cuando te conectas con emociones como la gratitud, la ternura o la alegría, aunque sea por momentos breves, tu cuerpo lo nota, libera sustancias que lo equilibran, desactiva señales de alarma y comienza a trabajar a tu favor. No es necesario vivir sin miedo todo el tiempo. Lo que importa es que empieces a crear momentos en los que tu cuerpo entienda que ya no tiene que estar a la defensiva, que estás a salvo, que puedes soltar. Y ese pequeño cambio lo transforma todo. La mayoría de las personas vive atrapada en el mismo ciclo todos los días. Se levantan con los mismos pensamientos, sienten las mismas emociones, reaccionan igual frente a las mismas cosas y creen que eso es normal, que así es la vida. Pero no se dan cuenta de que ese patrón repetido es lo que está sosteniendo el malestar en el cuerpo, porque si cada día empieza y termina con el mismo diálogo interno, entonces el cuerpo nunca sale del mismo estado. Y ese estado, si está lleno de ansiedad, de miedo, de insatisfacción, no le permite al cuerpo hacer lo que mejor sabe hacer, autorregularse. El cuerpo necesita algo más que pastillas para curarse. Necesita un ambiente interno diferente. Y ese ambiente no se construye de un día para otro, se cultiva. Empieza con una decisión, la de no seguir siendo esclava de lo que ya no te sirve. La de empezar a cambiar pequeñas cosas, cómo te hablas, cómo te observas, qué tipo de pensamientos sostienes cuando nadie te ve. Y aunque al principio parezca poco, es ahí donde se activa el cambio real, porque si tu cuerpo recibe señales nuevas, también empieza a funcionar diferente. No es suficiente con desear sentirte bien. Tienes que crear las condiciones internas para que eso ocurra. Y eso no significa forzarte a estar feliz todo el tiempo. Significa que incluso en medio del cansancio, el enojo o la tristeza, puedes elegir tener una actitud más presente, más consciente, más abierta. Significa que aunque no controles todo lo que te pasa, sí puedes decidir cómo respondes ante eso. Y esa decisión, cuando es sostenida, empieza a reeducar a tu sistema. El cuerpo empieza a salir del estado de supervivencia y entra en uno de reparación. Ahí es donde la transformación ocurre, no como un milagro, sino como el resultado natural de una forma nueva de habitarte. Cuando dejas de alimentar lo que te enferma y empiezas a nutrir lo que te fortalece, el cuerpo lo entiende. Porque tu cuerpo no quiere pelear, quiere sentirse en paz. Y esa paz no viene de afuera, se construye desde adentro. Tu cuerpo no es un robot que funciona por partes. Es una unidad completa que responde a lo que vives por dentro. Cuando hay coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, todo empieza a alinearse. Pero si tu mente va en una dirección, tus emociones en otra, y tu cuerpo solo intenta seguir el ritmo, tarde o temprano se agota. El desequilibrio no siempre aparece como una enfermedad visible. A veces llega como fatiga sin motivo, como insomnio, como una sensación constante de estar desbordada sin entender por qué. La mayoría de las personas nunca se detiene a revisar cómo vive por dentro. Están tan ocupadas con lo de afuera, con los pendientes, las expectativas, las presiones,
que olvidan que el cuerpo también necesita otra cosa: sentir paz. Y no hablo de un estado perfecto ni de tenerlo todo bajo control. Hablo de momentos simples de conexión, de cerrar los ojos unos minutos y dejar de correr, de respirar profundo sin esperar nada, de permitirte estar contigo sin exigencias. En ese espacio tu cuerpo se repara, porque cuando no estás en modo defensa, cuando no estás tratando de controlar todo o de resolver lo que no depende de ti, algo adentro se acomoda. Tu sistema nervioso baja la guardia, tus órganos trabajan con más fluidez, tus pensamientos dejan de ser enemigos y se vuelven más claros. No necesitas vivir en un estado elevado todo el tiempo, pero si puedes aprender a visitar ese lugar cada día, aunque sea por un rato. El cuerpo tiene una sabiduría que no se activa desde la urgencia, se activa cuando siente que puede descansar, y ese descanso no siempre es dormir. A veces es dejar de pelear contigo, dejar de juzgar lo que sientes, dejar de exigir más de lo que puedes dar, porque no puedes sanar desde el mismo lugar donde te maltratas. El verdadero cambio empieza cuando decides ser una presencia amable dentro de ti. Y ese simple gesto puede ser el inicio de una transformación más profunda de lo que imaginas. No es casualidad que muchas personas empiecen a sanar cuando cambian la forma en la que enfrentan su vida, cuando dejan de vivir desde la resistencia y el control y empiezan a conectar con un estado de mayor entrega y presencia. En esos momentos, el cuerpo recibe una señal clara. Ya no tiene que pelear, puede empezar a reorganizarse. La medicina tradicional no siempre puede explicarlo. A veces lo llaman remisión espontánea, pero detrás de esas historias casi siempre hay un cambio profundo en el estado interior. Personas que, frente a una crisis, decidieron hacer una pausa real, que soltaron la culpa, que dejaron de buscar culpables, que eligieron soltar la carga emocional que llevaban acumulada por años. Y cuando eso ocurre, cuando la energía se mueve, el cuerpo lo acompaña. No es cuestión de suerte, es conciencia, es intención, es permitir que el cuerpo reciba nuevas señales que lo inviten a repararse. Y esas señales no vienen de fuera, vienen de una mente que dejó de aferrarse al pasado, de un corazón que empezó a abrirse de nuevo, porque no se puede sanar desde el resentimiento, ni vivir en paz cargando la misma historia de siempre. A veces no es un tratamiento lo que falta, es una decisión. Y cuando esa decisión se sostiene, no solo cambia tu salud, cambia tu forma de habitarte, de acompañarte, de hablarte. Y en ese nuevo estado es donde la sanación encuentra espacio para florecer. Lo más profundo ocurre cuando dejas de pelear con tu historia, porque no se trata solo de pensar bonito ni de repetir afirmaciones vacías. Se trata de entender que, mientras sigas creyendo que tu cuerpo está roto, él seguirá funcionando como si lo estuviera. No porque lo esté realmente, sino porque así se siente tratado. Si cada vez que algo te duele piensas que estás fallando, que no eres suficiente, que no puedes más, entonces el mensaje que recibe tu sistema es de amenaza, no de cuidado. Y no es que las emociones negativas estén prohibidas. Sentir tristeza, enojo o frustración es humano. El problema es quedarte a vivir ahí, hacer de ese lugar tu casa, porque con el tiempo el cuerpo empieza a responder a esa frecuencia como si fuera la única que existe. Y ahí es donde la farmacia interna se desconecta, no porque se haya apagado, sino porque no encuentra espacio para activarse. Cambiar esto no requiere perfección, requiere voluntad. La voluntad de ser más compasiva contigo misma, de dejar de hablarte como una enemiga, de elegir una nueva forma de responderte cuando te sientes mal, porque puedes estar cansada y aún así tratarte con ternura. Puedes tener miedo y aún así elegir un pensamiento diferente. Puedes no saber cómo resolver todo, pero sí puedes empezar por dejar de culparte por no tener todas las respuestas. A medida que haces esto, el cuerpo empieza a cambiar. No porque estés siguiendo una técnica exacta, sino porque tú estás eligiendo una energía nueva, más amable, más presente, más real. Y esa energía, cuando se sostiene con honestidad, empieza a ordenarlo todo desde adentro.
La mayoría de los síntomas que te alteran no aparecieron de un día para otro. Se fueron acumulando en silencio. Y lo más común es que los hayas ignorado por mucho tiempo, pensando que era cansancio, estrés, algo pasajero, hasta que un día el cuerpo ya no pudo más y habló con fuerza. Pero lo que muchas personas hacen en ese momento es pelearse aún más con el cuerpo, como si fuera el enemigo. Lo castigan con juicios, lo presionan para que funcione, lo tratan con exigencia cuando lo único que está pidiendo es cuidado. Y es ahí donde perdemos la oportunidad de sanar, porque no se trata solo de eliminar el síntoma, sino de entender su raíz, de ver qué parte de tu historia necesita ser escuchada, qué emoción quedó atrapada, qué situación todavía está ocupando espacio en tu energía. Porque la sanación no se trata de volver a lo que eras antes, se trata de convertirte en alguien que ya no necesita enfermarse para prestarse atención. La pregunta no es ¿cómo tapo esto rápido?, sino ¿qué parte de mí necesita ser vista con más amor? Y cuando empiezas a responder desde ese lugar, algo cambia. Dejas de castigarte por estar mal y empiezas a acompañarte con paciencia. Dejas de tratar a tu cuerpo como una máquina que falló y lo reconoces como una parte viva que está reaccionando a tu estado interno. Nadie dice que sea fácil, pero sí es posible. Y no necesitas hacer todo perfecto. Solo necesitas empezar a elegirte en los momentos en que antes te abandonabas. Decidir no ignorarte más, porque cada vez que te tratas con compasión, aunque sea un poquito, tu cuerpo lo nota. Y cuando eso se vuelve una práctica diaria, incluso en los días difíciles, la energía empieza a cambiar. No porque estés buscando un resultado inmediato, sino porque estás dejando de pelearte contigo y estás empezando a vivir más en sintonía con lo que realmente necesitas. No todas las heridas son físicas. Hay cuerpos que están agotados por emociones que nunca se dijeron en voz alta, por angustias contenidas, por años de sostener un rol que ya no quieren. Y el cuerpo, que nunca se olvida de lo que sentiste, empieza a acumularlo, no como castigo, sino como señal, para que no sigas ignorando lo que ya te está pidiendo cambio. Muchas veces nos exigimos seguir, funcionar, responder, como si eso fuera lo que nos valida, y nos vamos desconectando de lo que realmente sentimos, de lo que necesitamos, de lo que ya no queremos más, hasta que el cuerpo encuentra la forma de hablar. Un dolor que no se va, un síntoma que aparece sin razón aparente, una tensión que se vuelve parte del día a día. Y aunque no lo entendamos al principio, muchas veces eso no es un problema médico. Es una forma de decir, algo adentro necesita ser escuchado. Y es en ese punto donde se abre una puerta. Porque si en lugar de enojarte con tu cuerpo lo acompañas, todo cambia. Si en vez de tapar el dolor lo miras con compasión, algo se afloja. Porque la verdadera sanación no es solo quitar el síntoma, es empezar a tratarte de forma diferente, a dejar de exigirte perfección, a dejar de cargar con todo sola, a darte permiso para sentir, para descansar, para cambiar. Sanar también es eso, reconocer lo que fue demasiado, soltar lo que ya no puedes sostener, abrirte a una versión tuya más auténtica, una que no se define por lo que produce o lo que resiste, sino por la conexión que tiene consigo misma. Hay algo que no te dicen con suficiente claridad. Tu cuerpo no necesita que lo controles, necesita que lo escuches, que lo acompañes, que le creas cuando te muestra que algo no está bien, porque los síntomas, por molestos que sean, muchas veces no son el verdadero problema, sino la forma en que tu cuerpo te está pidiendo que prestes atención. Y si, en lugar de callarlos, empiezas a verlos como señales, entonces puedes comenzar a sanar desde un lugar más profundo. Durante años, nos dijeron que hay que suprimir, eliminar, tapar, que si algo duele, hay que bloquearlo. Pero nadie nos enseñó a preguntar qué está tratando de decirnos ese dolor, qué emoción quedó sin procesar, qué parte de nosotras necesita ser cuidada en lugar de reprimida. Cuando te vuelves más consciente de esto, dejas de tratar a tu cuerpo como una máquina defectuosa y empiezas a verlo como un reflejo de lo que estás viviendo por dentro. Y ahí cambia todo. Porque en lugar de reaccionar con miedo o con enojo,
Empiezas a responder con calma, no con resignación, sino con presencia. Empiezas a ver que la inflamación no siempre es solo física, a veces es emocional, que la rigidez no solo está en los músculos, también en tus creencias, que la fatiga no viene solo del cuerpo, sino de cargar con lo que no te corresponde. Y cuando te das cuenta de eso, ya no necesitas castigarte más. Empiezas a darte lo que antes esperabas que viniera de otro lado. Sanar no es un destino, es un proceso de regreso a ti misma. Y ese proceso no empieza cuando todo está bien. Empieza cuando eliges verte con otros ojos, con más verdad, con más compasión, con más paciencia. Porque el cuerpo, cuando se siente acompañado, empieza a confiar. Y cuando confía, se permite soltar. La verdadera medicina comienza cuando dejas de buscar afuera lo que solo puede nacer dentro de ti. Cuando entiendes que ningún suplemento, ninguna rutina, ningún consejo puede reemplazar la conexión real que tienes con tu cuerpo. Esa conexión es la que activa la farmacia interna. Y no se enciende con presión, se enciende con presencia. Con momentos diarios de reconexión, de pausa, de respiración consciente. No hace falta que lo hagas perfecto, hace falta que lo hagas real. Y cuando lo haces, aunque sea unos minutos por día, te vuelves testigo de algo muy simple pero poderoso, que tu cuerpo empieza a responder diferente, que el dolor disminuye, que el cansancio no te domina igual, que tu energía cambia sin que hayas tomado nada nuevo. Y eso no significa que abandones lo externo. Significa que ahora estás sumando algo que antes habías olvidado. Tu intención, tu emoción, tu atención puesta en ti. La mente y el cuerpo no están separados. Si tu cabeza va por un lado y tu cuerpo por otro, lo sientes. En la desmotivación, en el insomnio, en la falta de deseo. Pero cuando esos dos aspectos se alinean, cuando empiezas a pensar, sentir y actuar desde un lugar más coherente, tu biología responde, no porque te estés forzando, sino porque dejaste de sostener una energía que ya no va contigo. Este no es un camino de un solo día, es una decisión diaria. Y no se trata de nunca volver a caer, se trata de no quedarte en el mismo lugar de siempre. Cuando decides hacerlo diferente, aunque sea un poco, tu cuerpo lo registra, porque todo lo que haces con intención se convierte en una señal. Y cuando esa señal se repite lo suficiente, se vuelve tu nueva forma de estar. Y ahí empieza lo más valioso, vivir con más ligereza, con más calma, con más verdad. No porque todo esté perfecto, sino porque tú estás más presente en tu propia vida. A esta altura tal vez ya entendiste que no hay una fórmula mágica, que lo que estás buscando no es una cura rápida, sino una forma nueva de vivir en ti. Y eso no se compra ni se aprende en un solo día. Se construye desde adentro, con cada decisión que tomas de manera más consciente, con cada vez que eliges escucharte antes de exigirte, con cada momento en que te tratas con respeto, incluso cuando no te sientes bien. La sanación no es algo externo que te llega, es algo que se activa cuando dejas de repetir el mismo patrón que te desconectó de ti. Cuando te animas a sentir lo que sea que haya que sentir, sin miedo a que eso te defina. Porque el cuerpo no necesita que seas fuerte todo el tiempo, necesita que seas real, que seas honesta, que te muestres aunque sea solo para ti, tal como estás. Y ahí ocurre algo distinto. No se trata de eliminar el malestar de golpe, se trata de estar contigo de otra manera, de sostenerte sin juicio, de construir un vínculo con tu cuerpo que ya no esté basado en la exigencia, sino en la colaboración, en la escucha, en el cuidado diario. Cuando haces eso de forma constante, empiezas a notar cambios, a veces muy sutiles, otras veces evidentes, pero no porque estés haciendo algo nuevo afuera, sino porque por fin estás siendo diferente por dentro. Y esa diferencia se siente en tu energía, en tu descanso, en tu manera de enfrentar la vida. Porque cuando sanas desde el vínculo contigo, lo que cambia no es solo el cuerpo, es tu forma entera de habitar esta vida. No siempre puedes controlar lo que pasa en tu cuerpo, pero sí puedes elegir cómo te hablas, cómo te cuidas y desde dónde te acompañas. Porque cuando cambias la forma en que te habitas, tu cuerpo lo nota. Y es ahí donde comienza la verdadera sanación.
Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: hoy elijo sanar desde dentro. Cuando eliges tratarte con amor, tu cuerpo responde con sabiduría, y cada pequeño gesto de presencia se convierte en medicina. ¿Y si tu cuerpo ya supiera cómo sanar sin necesidad de nada externo? Nos enseñaron a depender de pastillas y diagnósticos, pero nadie nos habló de la fuerza silenciosa que vive en cada pensamiento, en cada emoción y en cada palabra que nos decimos a diario. Esa fuerza que despierta cuando por fin decidimos mirar hacia adentro. Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar la forma en la que entiendes tu salud y tu capacidad de sanar. A veces creemos que para sanar necesitamos hacer grandes cosas, ir a 1000 médicos, buscar respuestas afuera, tomar lo que sea que nos prometa un alivio rápido. Y no está mal querer sentirse mejor. El problema es que en ese camino muchas veces dejamos de mirar hacia adentro. Nos enseñaron a ver al cuerpo como si fuera un objeto que hay que arreglar cuando se rompe, pero no como un aliado que habla todo el tiempo. Y esa fue una de las primeras cosas que cambiaron en mí cuando empecé a sanar de verdad. Pasé años sintiéndome cansada, con síntomas que iban y venían, sin explicación clara. Y en vez de preguntarme qué necesitaba mi cuerpo, lo trataba como un estorbo. Le exigía, lo juzgaba, lo ignoraba, hasta que entendí algo que me cambió la vida. El cuerpo no se sana a la fuerza, se sana cuando lo escuchas, cuando bajas la velocidad y te das cuenta de que muchas de las cosas que sientes no son solo físicas, son respuestas emocionales que quedaron atrapadas, cosas que no pudiste procesar, historias que todavía duelen. No estoy diciendo que dejes todo tratamiento, ni que te encierres a meditar esperando que todo se cure con pensamientos bonitos. Lo que te digo es que hay una parte de tu bienestar que no depende de nada externo, que dentro de ti hay una especie de farmacia natural, que se activa cuando cambias la forma en que piensas, en que sientes, en que te hablas. No se trata de perfección, se trata de conexión. Y cuando empiezas a crear ese espacio interno donde tu cuerpo se siente seguro, donde puede descansar, soltar, regenerarse, ahí es donde la sanación empieza a moverse. No porque hiciste algo mágico, sino porque por fin dejaste de pelearte contigo misma. Tu cuerpo no distingue si lo que piensas es real o imaginado. Solo recibe la señal y actúa en consecuencia. Si todos los días estás esperando que algo cambie afuera para sentirte bien, te estás colocando en un lugar que no te corresponde, el de la víctima. Y no lo digo para juzgar, lo digo porque yo también estuve ahí, creyendo que la paz llegará cuando la vida se ordenara, cuando el dolor pasara, cuando todo mejorara. Pero nada mejoraba, porque todo seguía igual por dentro, hasta que entendí que era yo quien tenía que cambiar primero. El cuerpo escucha más de lo que crees. Si te repites constantemente que no puedes más, que estás agotada, que todo te cuesta, eso se convierte en una orden interna. No es magia, es respuesta biológica. Cada pensamiento genera una reacción eléctrica en tu cerebro y esa señal viaja a tu sistema. Cada emoción crea una química que tu cuerpo traduce como bienestar o como amenaza. Y si lo único que recibe cada día es tensión, miedo o agotamiento emocional, entonces no tiene margen para sanar, porque sigue creyendo que debe defenderse. A veces no necesitas otra medicina, necesitas un espacio mental nuevo, uno donde empieces a verte desde otro lugar, donde recuerdes que no eres frágil, que no estás rota, que tu cuerpo no se olvidó de cómo curarse, solo está esperando que dejes de vivir en ese estado de supervivencia que se volvió normal, pero que no es natural. Cuando vives desde el miedo, todo tu sistema se enfoca en sobrevivir. Pero cuando respiras con calma, cuando eliges una emoción más liviana, más amorosa, aunque sea por unos minutos al día, le estás diciendo a tu cuerpo que está a salvo. Y desde ahí puede empezar a repararse. Esta no es una teoría positiva, ni una idea linda para animarte. Es ciencia que ya se está comprobando, pero sobre todo, es algo que puedes sentir en ti si empiezas a probarlo. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas empezar a cambiar el estado interno desde el que estás viviendo y ver qué pasa cuando dejas de esperar que algo cambie allá afuera y empiezas a transformar lo que llevas dentro.
Cuando vives desde el estrés, tu cuerpo no puede enfocarse en sanar, porque para él el estrés significa que hay peligro, que algo debe resolverse con urgencia, que no es momento de reparar sino de resistir. Es como si tu sistema interno estuviera corriendo todo el tiempo para sobrevivir, aunque por fuera estés sentada en silencio. Y si ese estado se mantiene demasiado tiempo, empieza a pasar factura. Te sientes agotada sin razón, duermes mal, tu digestión se altera, el corazón se acelera y aún así nadie encuentra una causa concreta, pero tu cuerpo sí la conoce y te la muestra a su manera. No hace falta estar atravesando una crisis para que tu cuerpo esté en alerta. Basta con repetir los mismos pensamientos angustiantes una y otra vez, con levantarte cada día y conectar con los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas emociones que te pesan. Y no es porque seas débil, es porque eso fue lo que aprendiste, a sobrevivir, no a habitarte con calma. Pero existe otra forma de vivir, una en la que el cuerpo no está ocupado en defenderse todo el tiempo, sino que tiene espacio para autorregularse, para digerir no solo lo que comes, sino también lo que sientes, para recuperar energía, reparar tejidos y reorganizar lo que estaba fuera de lugar. Y eso no se activa desde el control, sino desde la presencia, no desde el esfuerzo, sino desde una intención distinta. Cuando te conectas con emociones como la gratitud, la ternura o la alegría, aunque sea por momentos breves, tu cuerpo lo nota, libera sustancias que lo equilibran, desactiva señales de alarma y comienza a trabajar a tu favor. No es necesario vivir sin miedo todo el tiempo. Lo que importa es que empieces a crear momentos en los que tu cuerpo entienda que ya no tiene que estar a la defensiva, que estás a salvo, que puedes soltar. Y ese pequeño cambio lo transforma todo. La mayoría de las personas vive atrapada en el mismo ciclo todos los días. Se levantan con los mismos pensamientos, sienten las mismas emociones, reaccionan igual frente a las mismas cosas y creen que eso es normal, que así es la vida. Pero no se dan cuenta de que ese patrón repetido es lo que está sosteniendo el malestar en el cuerpo, porque si cada día empieza y termina con el mismo diálogo interno, entonces el cuerpo nunca sale del mismo estado. Y ese estado, si está lleno de ansiedad, de miedo, de insatisfacción, no le permite al cuerpo hacer lo que mejor sabe hacer, autorregularse. El cuerpo necesita algo más que pastillas para curarse. Necesita un ambiente interno diferente. Y ese ambiente no se construye de un día para otro, se cultiva. Empieza con una decisión, la de no seguir siendo esclava de lo que ya no te sirve. La de empezar a cambiar pequeñas cosas, cómo te hablas, cómo te observas, qué tipo de pensamientos sostienes cuando nadie te ve. Y aunque al principio parezca poco, es ahí donde se activa el cambio real, porque si tu cuerpo recibe señales nuevas, también empieza a funcionar diferente. No es suficiente con desear sentirte bien. Tienes que crear las condiciones internas para que eso ocurra. Y eso no significa forzarte a estar feliz todo el tiempo. Significa que incluso en medio del cansancio, el enojo o la tristeza, puedes elegir tener una actitud más presente, más consciente, más abierta. Significa que aunque no controles todo lo que te pasa, sí puedes decidir cómo respondes ante eso. Y esa decisión, cuando es sostenida, empieza a reeducar a tu sistema. El cuerpo empieza a salir del estado de supervivencia y entra en uno de reparación. Ahí es donde la transformación ocurre, no como un milagro, sino como el resultado natural de una forma nueva de habitarte. Cuando dejas de alimentar lo que te enferma y empiezas a nutrir lo que te fortalece, el cuerpo lo entiende. Porque tu cuerpo no quiere pelear, quiere sentirse en paz. Y esa paz no viene de afuera, se construye desde adentro. Tu cuerpo no es un robot que funciona por partes. Es una unidad completa que responde a lo que vives por dentro. Cuando hay coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, todo empieza a alinearse. Pero si tu mente va en una dirección, tus emociones en otra, y tu cuerpo solo intenta seguir el ritmo, tarde o temprano se agota. El desequilibrio no siempre aparece como una enfermedad visible. A veces llega como fatiga sin motivo,
como insomnio, como una sensación constante de estar desbordada sin entender por qué. La mayoría de las personas nunca se detiene a revisar cómo vive por dentro. Están tan ocupadas con lo de afuera, con los pendientes, las expectativas, las presiones, que olvidan que el cuerpo también necesita otra cosa: sentir paz. Y no hablo de un estado perfecto ni de tenerlo todo bajo control. Hablo de momentos simples de conexión, de cerrar los ojos unos minutos y dejar de correr, de respirar profundo sin esperar nada, de permitirte estar contigo sin exigencias. En ese espacio tu cuerpo se repara, porque cuando no estás en modo defensa, cuando no estás tratando de controlar todo o de resolver lo que no depende de ti, algo adentro se acomoda. Tu sistema nervioso baja la guardia, tus órganos trabajan con más fluidez, tus pensamientos dejan de ser enemigos y se vuelven más claros. No necesitas vivir en un estado elevado todo el tiempo, pero si puedes aprender a visitar ese lugar cada día, aunque sea por un rato. El cuerpo tiene una sabiduría que no se activa desde la urgencia, se activa cuando siente que puede descansar, y ese descanso no siempre es dormir. A veces es dejar de pelear contigo, dejar de juzgar lo que sientes, dejar de exigir más de lo que puedes dar, porque no puedes sanar desde el mismo lugar donde te maltratas. El verdadero cambio empieza cuando decides ser una presencia amable dentro de ti. Y ese simple gesto puede ser el inicio de una transformación más profunda de lo que imaginas. No es casualidad que muchas personas empiecen a sanar cuando cambian la forma en la que enfrentan su vida, cuando dejan de vivir desde la resistencia y el control y empiezan a conectar con un estado de mayor entrega y presencia. En esos momentos, el cuerpo recibe una señal clara. Ya no tiene que pelear, puede empezar a reorganizarse. La medicina tradicional no siempre puede explicarlo. A veces lo llaman remisión espontánea, pero detrás de esas historias casi siempre hay un cambio profundo en el estado interior. Personas que, frente a una crisis, decidieron hacer una pausa real, que soltaron la culpa, que dejaron de buscar culpables, que eligieron soltar la carga emocional que llevaban acumulada por años. Y cuando eso ocurre, cuando la energía se mueve, el cuerpo lo acompaña. No es cuestión de suerte, es conciencia, es intención, es permitir que el cuerpo reciba nuevas señales que lo inviten a repararse. Y esas señales no vienen de fuera, vienen de una mente que dejó de aferrarse al pasado, de un corazón que empezó a abrirse de nuevo, porque no se puede sanar desde el resentimiento, ni vivir en paz cargando la misma historia de siempre. A veces no es un tratamiento lo que falta, es una decisión. Y cuando esa decisión se sostiene, no solo cambia tu salud, cambia tu forma de habitarte, de acompañarte, de hablarte. Y en ese nuevo estado es donde la sanación encuentra espacio para florecer. Lo más profundo ocurre cuando dejas de pelear con tu historia, porque no se trata solo de pensar bonito ni de repetir afirmaciones vacías. Se trata de entender que, mientras sigas creyendo que tu cuerpo está roto, él seguirá funcionando como si lo estuviera. No porque lo esté realmente, sino porque así se siente tratado. Si cada vez que algo te duele piensas que estás fallando, que no eres suficiente, que no puedes más, entonces el mensaje que recibe tu sistema es de amenaza, no de cuidado. Y no es que las emociones negativas estén prohibidas. Sentir tristeza, enojo o frustración es humano. El problema es quedarte a vivir ahí, hacer de ese lugar tu casa, porque con el tiempo el cuerpo empieza a responder a esa frecuencia como si fuera la única que existe. Y ahí es donde la farmacia interna se desconecta, no porque se haya apagado, sino porque no encuentra espacio para activarse. Cambiar esto no requiere perfección, requiere voluntad. La voluntad de ser más compasiva contigo misma, de dejar de hablarte como una enemiga, de elegir una nueva forma de responderte cuando te sientes mal, porque puedes estar cansada y aún así tratarte con ternura. Puedes tener miedo y aún así elegir un pensamiento diferente. Puedes no saber cómo resolver todo, pero sí puedes empezar por dejar de culparte por no tener todas las respuestas. A medida que haces esto, el cuerpo empieza a cambiar. No porque estés siguiendo una técnica exacta,
sino porque tú estás eligiendo una energía nueva, más amable, más presente, más real. Y esa energía, cuando se sostiene con honestidad, empieza a ordenarlo todo desde adentro. La mayoría de los síntomas que te alteran no aparecieron de un día para otro. Se fueron acumulando en silencio. Y lo más común es que los hayas ignorado por mucho tiempo, pensando que era cansancio, estrés, algo pasajero, hasta que un día el cuerpo ya no pudo más y habló con fuerza. Pero lo que muchas personas hacen en ese momento es pelearse aún más con el cuerpo, como si fuera el enemigo. Lo castigan con juicios, lo presionan para que funcione, lo tratan con exigencia cuando lo único que está pidiendo es cuidado. Y es ahí donde perdemos la oportunidad de sanar. Porque no se trata solo de eliminar el síntoma, sino de entender su raíz, de ver qué parte de tu historia necesita ser escuchada, qué emoción quedó atrapada, qué situación todavía está ocupando espacio en tu energía. Porque la sanación no se trata de volver a lo que eras antes. Se trata de convertirte en alguien que ya no necesita enfermarse para prestarse atención. La pregunta no es ¿cómo tapo esto rápido?, sino ¿qué parte de mí necesita ser vista con más amor? Y cuando empiezas a responder desde ese lugar, algo cambia. Dejas de castigarte por estar mal y empiezas a acompañarte con paciencia. Dejas de tratar a tu cuerpo como una máquina que falló y lo reconoces como una parte viva que está reaccionando a tu estado interno. Nadie dice que sea fácil, pero sí es posible. Y no necesitas hacer todo perfecto. Solo necesitas empezar a elegirte en los momentos en que antes te abandonabas. Decidir no ignorarte más, porque cada vez que te tratas con compasión, aunque sea un poquito, tu cuerpo lo nota. Y cuando eso se vuelve una práctica diaria, incluso en los días difíciles, la energía empieza a cambiar. No porque estés buscando un resultado inmediato, sino porque estás dejando de pelearte contigo y estás empezando a vivir más en sintonía con lo que realmente necesitas. No todas las heridas son físicas. Hay cuerpos que están agotados por emociones que nunca se dijeron en voz alta, por angustias contenidas, por años de sostener un rol que ya no quieren. Y el cuerpo, que nunca se olvida de lo que sentiste, empieza a acumularlo, no como castigo, sino como señal, para que no sigas ignorando lo que ya te está pidiendo cambio. Muchas veces nos exigimos seguir, funcionar, responder, como si eso fuera lo que nos valida, y nos vamos desconectando de lo que realmente sentimos, de lo que necesitamos, de lo que ya no queremos más, hasta que el cuerpo encuentra la forma de hablar. Un dolor que no se va, un síntoma que aparece sin razón aparente, una tensión que se vuelve parte del día a día. Y aunque no lo entendamos al principio, muchas veces eso no es un problema médico. Es una forma de decir, algo adentro necesita ser escuchado. Y es en ese punto donde se abre una puerta. Porque si en lugar de enojarte con tu cuerpo lo acompañas, todo cambia. Si en vez de tapar el dolor lo miras con compasión, algo se afloja. Porque la verdadera sanación no es solo quitar el síntoma, es empezar a tratarte de forma diferente, a dejar de exigirte perfección, a dejar de cargar con todo sola, a darte permiso para sentir, para descansar, para cambiar. Sanar también es eso, reconocer lo que fue demasiado, soltar lo que ya no puedes sostener, abrirte a una versión tuya más auténtica, una que no se define por lo que produce o lo que resiste, sino por la conexión que tiene consigo misma. Hay algo que no te dicen con suficiente claridad. Tu cuerpo no necesita que lo controles, necesita que lo escuches, que lo acompañes, que le creas cuando te muestra que algo no está bien, porque los síntomas, por molestos que sean, muchas veces no son el verdadero problema, sino la forma en que tu cuerpo te está pidiendo que prestes atención. Y si, en lugar de callarlos, empiezas a verlos como señales, entonces puedes comenzar a sanar desde un lugar más profundo. Durante años nos dijeron que hay que suprimir, eliminar, tapar, que si algo duele hay que bloquearlo. Pero nadie nos enseñó a preguntar qué está tratando de decirnos ese dolor, qué emoción quedó sin procesar, qué parte de nosotras necesita ser cuidada en lugar de reprimida. Cuando te vuelves más consciente de esto,
dejas de tratar a tu cuerpo como una máquina defectuosa y empiezas a verlo como un reflejo de lo que estás viviendo por dentro. Y ahí cambia todo. Porque en lugar de reaccionar con miedo o con enojo, empiezas a responder con calma, no con resignación, sino con presencia. Empiezas a ver que la inflamación no siempre es solo física, a veces es emocional, que la rigidez no solo está en los músculos, también en tus creencias, que la fatiga no viene solo del cuerpo, sino de cargar con lo que no te corresponde. Y cuando te das cuenta de eso, ya no necesitas castigarte más. Empiezas a darte lo que antes esperabas que viniera de otro lado. Sanar no es un destino, es un proceso de regreso a ti misma. Y ese proceso no empieza cuando todo está bien. Empieza cuando eliges verte con otros ojos, con más verdad, con más compasión, con más paciencia. Porque el cuerpo, cuando se siente acompañado, empieza a confiar. Y cuando confía, se permite soltar. La verdadera medicina comienza cuando dejas de buscar afuera lo que solo puede nacer dentro de ti. Cuando entiendes que ningún suplemento, ninguna rutina, ningún consejo puede reemplazar la conexión real que tienes con tu cuerpo. Esa conexión es la que activa la farmacia interna. Y no se enciende con presión, se enciende con presencia. Con momentos diarios de reconexión, de pausa, de respiración consciente. No hace falta que lo hagas perfecto, hace falta que lo hagas real. Y cuando lo haces, aunque sea unos minutos por día, te vuelves testigo de algo muy simple pero poderoso, que tu cuerpo empieza a responder diferente, que el dolor disminuye, que el cansancio no te domina igual, que tu energía cambia sin que hayas tomado nada nuevo. Y eso no significa que abandones lo externo. Significa que ahora estás sumando algo que antes habías olvidado. Tu intención, tu emoción, tu atención puesta en ti. La mente y el cuerpo no están separados. Si tu cabeza va por un lado y tu cuerpo por otro, lo sientes. En la desmotivación, en el insomnio, en la falta de deseo. Pero cuando esos dos aspectos se alinean, cuando empiezas a pensar, sentir y actuar desde un lugar más coherente, tu biología responde, no porque te estés forzando, sino porque dejaste de sostener una energía que ya no va contigo. Este no es un camino de un solo día, es una decisión diaria. Y no se trata de nunca volver a caer, se trata de no quedarte en el mismo lugar de siempre. Cuando decides hacerlo diferente, aunque sea un poco, tu cuerpo lo registra, porque todo lo que haces con intención se convierte en una señal. Y cuando esa señal se repite lo suficiente, se vuelve tu nueva forma de estar. Y ahí empieza lo más valioso, vivir con más ligereza, con más calma, con más verdad. No porque todo esté perfecto, sino porque tú estás más presente en tu propia vida. A esta altura tal vez ya entendiste que no hay una fórmula mágica, que lo que estás buscando no es una cura rápida, sino una forma nueva de vivir en ti. Y eso no se compra ni se aprende en un solo día. Se construye desde adentro, con cada decisión que tomas de manera más consciente, con cada vez que eliges escucharte antes de exigirte, con cada momento en que te tratas con respeto, incluso cuando no te sientes bien. La sanación no es algo externo que te llega, es algo que se activa cuando dejas de repetir el mismo patrón que te desconectó de ti. Cuando te animas a sentir lo que sea que haya que sentir, sin miedo a que eso te defina. Porque el cuerpo no necesita que seas fuerte todo el tiempo, necesita que seas real, que seas honesta, que te muestres, aunque sea solo para ti, tal como estás. Y ahí ocurre algo distinto. No se trata de eliminar el malestar de golpe, se trata de estar contigo de otra manera, de sostenerte sin juicio, de construir un vínculo con tu cuerpo que ya no esté basado en la exigencia, sino en la colaboración, en la escucha, en el cuidado diario. Cuando haces eso de forma constante, empiezas a notar cambios, a veces muy sutiles, otras veces evidentes, pero no porque estés haciendo algo nuevo afuera, sino porque por fin estás siendo diferente por dentro. Y esa diferencia se siente en tu energía, en tu descanso, en tu manera de enfrentar la vida. Porque cuando sanas desde el vínculo contigo, lo que cambia no es solo el cuerpo, es tu forma entera de habitar esta vida. No siempre puedes controlar lo que pasa en tu cuerpo.
pero sí puedes elegir cómo te hablas, cómo te cuidas y desde dónde te acompañas. Porque cuando cambias la forma en que te habitas, tu cuerpo lo nota. Y es ahí donde comienza la verdadera sanación. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: hoy elijo sanar desde dentro. Cuando eliges tratarte con amor, tu cuerpo responde con sabiduría. Y cada pequeño gesto de presencia se convierte en medicina. ¿Y si tu cuerpo ya supiera cómo sanar sin necesidad de nada externo? Nos enseñaron a depender de pastillas y diagnósticos, pero nadie nos habló de la fuerza silenciosa que vive en cada pensamiento, en cada emoción y en cada palabra que nos decimos a diario. Esa fuerza que despierta cuando por fin decidimos mirar hacia adentro. Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar la forma en la que entiendes tu salud y tu capacidad de sanar. A veces creemos que para sanar necesitamos hacer grandes cosas, ir a 1000 médicos, buscar respuestas afuera, tomar lo que sea que nos prometa un alivio rápido. Y no está mal querer sentirse mejor. El problema es que en ese camino muchas veces dejamos de mirar hacia adentro. Nos enseñaron a ver al cuerpo como si fuera un objeto que hay que arreglar cuando se rompe, pero no como un aliado que habla todo el tiempo. Y esa fue una de las primeras cosas que cambiaron en mí cuando empecé a sanar de verdad. Pasé años sintiéndome cansada, con síntomas que iban y venían, sin explicación clara. Y en vez de preguntarme qué necesitaba mi cuerpo, lo trataba como un estorbo. Le exigía, lo juzgaba, lo ignoraba, hasta que entendí algo que me cambió la vida. El cuerpo no se sana a la fuerza, se sana cuando lo escuchas, cuando bajas la velocidad y te das cuenta de que muchas de las cosas que sientes no son solo físicas, son respuestas emocionales que quedaron atrapadas, cosas que no pudiste procesar, historias que todavía duelen. No estoy diciendo que dejes todo tratamiento, ni que te encierres a meditar esperando que todo se cure con pensamientos bonitos. Lo que te digo es que hay una parte de tu bienestar que no depende de nada externo, que dentro de ti hay una especie de farmacia natural, que se activa cuando cambias la forma en que piensas, en que sientes, en que te hablas. No se trata de perfección, se trata de conexión. Y cuando empiezas a crear ese espacio interno donde tu cuerpo se siente seguro, donde puede descansar, soltar, regenerarse, ahí es donde la sanación empieza a moverse. No porque hiciste algo mágico, sino porque por fin dejaste de pelearte contigo misma. Tu cuerpo no distingue si lo que piensas es real o imaginado. Solo recibe la señal y actúa en consecuencia. Si todos los días estás esperando que algo cambie afuera para sentirte bien, te estás colocando en un lugar que no te corresponde, el de la víctima. Y no lo digo para juzgar, lo digo porque yo también estuve ahí, creyendo que la paz llegará cuando la vida se ordenara, cuando el dolor pasara, cuando todo mejorara. Pero nada mejoraba, porque todo seguía igual por dentro, hasta que entendí que era yo quien tenía que cambiar primero. El cuerpo escucha más de lo que crees. Si te repites constantemente que no puedes más, que estás agotada, que todo te cuesta, eso se convierte en una orden interna. No es magia, es respuesta biológica. Cada pensamiento genera una reacción eléctrica en tu cerebro y esa señal viaja a tu sistema. Cada emoción crea una química que tu cuerpo traduce como bienestar o como amenaza. Y si lo único que recibe cada día es tensión, miedo o agotamiento emocional, entonces no tiene margen para sanar, porque sigue creyendo que debe defenderse. A veces no necesitas otra medicina, necesitas un espacio mental nuevo, uno donde empieces a verte desde otro lugar, donde recuerdes que no eres frágil, que no estás rota, que tu cuerpo no se olvidó de cómo curarse, solo está esperando que dejes de vivir en ese estado de supervivencia que se volvió normal, pero que no es natural. Cuando vives desde el miedo, todo tu sistema se enfoca en sobrevivir. Pero cuando respiras con calma, cuando eliges una emoción más liviana, más amorosa, aunque sea por unos minutos al día, le estás diciendo a tu cuerpo que está a salvo. Y desde ahí puede empezar a repararse. Esta no es una teoría positiva, ni una idea linda para animarte. Es ciencia que ya se está comprobando, pero sobre todo, es algo que puedes sentir en ti si empiezas a probarlo. No necesitas hacerlo perfecto.
Solo necesitas empezar a cambiar el estado interno desde el que estás viviendo y ver qué pasa cuando dejas de esperar que algo cambie allá afuera y empiezas a transformar lo que llevas dentro. Cuando vives desde el estrés, tu cuerpo no puede enfocarse en sanar, porque para él el estrés significa que hay peligro, que algo debe resolverse con urgencia, que no es momento de reparar sino de resistir. Es como si tu sistema interno estuviera corriendo todo el tiempo para sobrevivir, aunque por fuera estés sentada en silencio. Y si ese estado se mantiene demasiado tiempo, empieza a pasar factura. Te sientes agotada sin razón, duermes mal, tu digestión se altera, el corazón se acelera y aún así nadie encuentra una causa concreta. Pero tu cuerpo sí la conoce y te la muestra a su manera. No hace falta estar atravesando una crisis para que tu cuerpo esté en alerta. Basta con repetir los mismos pensamientos angustiantes una y otra vez, con levantarte cada día y conectar con los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas emociones que te pesan. Y no es porque seas débil, es porque eso fue lo que aprendiste, a sobrevivir, no a habitarte con calma. Pero existe otra forma de vivir, una en la que el cuerpo no está ocupado en defenderse todo el tiempo, sino que tiene espacio para autorregularse, para digerir no solo lo que comes, sino también lo que sientes, para recuperar energía, reparar tejidos y reorganizar lo que estaba fuera de lugar. Y eso no se activa desde el control, sino desde la presencia, no desde el esfuerzo, sino desde una intención distinta. Cuando te conectas con emociones como la gratitud, la ternura o la alegría, aunque sea por momentos breves, tu cuerpo lo nota, libera sustancias que lo equilibran, desactiva señales de alarma y comienza a trabajar a tu favor. No es necesario vivir sin miedo todo el tiempo. Lo que importa es que empieces a crear momentos en los que tu cuerpo entienda que ya no tiene que estar a la defensiva, que estás a salvo, que puedes soltar. Y ese pequeño cambio lo transforma todo. La mayoría de las personas vive atrapada en el mismo ciclo todos los días. Se levantan con los mismos pensamientos, sienten las mismas emociones, reaccionan igual frente a las mismas cosas y creen que eso es normal, que así es la vida. Pero no se dan cuenta de que ese patrón repetido es lo que está sosteniendo el malestar en el cuerpo, porque si cada día empieza y termina con el mismo diálogo interno, entonces el cuerpo nunca sale del mismo estado. Y ese estado, si está lleno de ansiedad, de miedo, de insatisfacción, no le permite al cuerpo hacer lo que mejor sabe hacer, autorregularse. El cuerpo necesita algo más que pastillas para curarse. Necesita un ambiente interno diferente. Y ese ambiente no se construye de un día para otro, se cultiva. Empieza con una decisión, la de no seguir siendo esclava de lo que ya no te sirve. La de empezar a cambiar pequeñas cosas, cómo te hablas, cómo te observas, qué tipo de pensamientos sostienes cuando nadie te ve. Y aunque al principio parezca poco, es ahí donde se activa el cambio real, porque si tu cuerpo recibe señales nuevas, también empieza a funcionar diferente. No es suficiente con desear sentirte bien. Tienes que crear las condiciones internas para que eso ocurra. Y eso no significa forzarte a estar feliz todo el tiempo. Significa que incluso en medio del cansancio, el enojo o la tristeza, puedes elegir tener una actitud más presente, más consciente, más abierta. Significa que aunque no controles todo lo que te pasa, sí puedes decidir cómo respondes ante eso. Y esa decisión, cuando es sostenida, empieza a reeducar a tu sistema. El cuerpo empieza a salir del estado de supervivencia y entra en uno de reparación. Ahí es donde la transformación ocurre, no como un milagro, sino como el resultado natural de una forma nueva de habitarte. Cuando dejas de alimentar lo que te enferma y empiezas a nutrir lo que te fortalece, el cuerpo lo entiende. Porque tu cuerpo no quiere pelear, quiere sentirse en paz. Y esa paz no viene de afuera, se construye desde adentro. Tu cuerpo no es un robot que funciona por partes. Es una unidad completa que responde a lo que vives por dentro. Cuando hay coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, todo empieza a alinearse. Pero si tu mente va en una dirección
tus emociones en otra, y tu cuerpo solo intenta seguir el ritmo. Tarde o temprano se agota. El desequilibrio no siempre aparece como una enfermedad visible. A veces llega como fatiga sin motivo, como insomnio, como una sensación constante de estar desbordada sin entender por qué. La mayoría de las personas nunca se detiene a revisar cómo vive por dentro. Están tan ocupadas con lo de afuera, con los pendientes, las expectativas, las presiones, que olvidan que el cuerpo también necesita otra cosa: sentir paz. Y no hablo de un estado perfecto ni de tenerlo todo bajo control. Hablo de momentos simples de conexión, de cerrar los ojos unos minutos y dejar de correr, de respirar profundo sin esperar nada, de permitirte estar contigo sin exigencias. En ese espacio tu cuerpo se repara, porque cuando no estás en modo defensa, cuando no estás tratando de controlar todo o de resolver lo que no depende de ti, algo adentro se acomoda. Tu sistema nervioso baja la guardia, tus órganos trabajan con más fluidez, tus pensamientos dejan de ser enemigos y se vuelven más claros. No necesitas vivir en un estado elevado todo el tiempo, pero sí puedes aprender a visitar ese lugar cada día, aunque sea por un rato. El cuerpo tiene una sabiduría que no se activa desde la urgencia. Se activa cuando siente que puede descansar, y ese descanso no siempre es dormir. A veces es dejar de pelear contigo, dejar de juzgar lo que sientes, dejar de exigir más de lo que puedes dar, porque no puedes sanar desde el mismo lugar donde te maltratas. El verdadero cambio empieza cuando decides ser una presencia amable dentro de ti. Y ese simple gesto puede ser el inicio de una transformación más profunda de lo que imaginas. No es casualidad que muchas personas empiecen a sanar cuando cambian la forma en la que enfrentan su vida, cuando dejan de vivir desde la resistencia y el control y empiezan a conectar con un estado de mayor entrega y presencia. En esos momentos, el cuerpo recibe una señal clara. Ya no tiene que pelear, puede empezar a reorganizarse. La medicina tradicional no siempre puede explicarlo. A veces lo llaman remisión espontánea, pero detrás de esas historias casi siempre hay un cambio profundo en el estado interior. Personas que, frente a una crisis, decidieron hacer una pausa real, que soltaron la culpa, que dejaron de buscar culpables, que eligieron soltar la carga emocional que llevaban acumulada por años. Y cuando eso ocurre, cuando la energía se mueve, el cuerpo lo acompaña. No es cuestión de suerte, es conciencia, es intención, es permitir que el cuerpo reciba nuevas señales que lo inviten a repararse. Y esas señales no vienen de fuera, vienen de una mente que dejó de aferrarse al pasado, de un corazón que empezó a abrirse de nuevo, porque no se puede sanar desde el resentimiento, ni vivir en paz cargando la misma historia de siempre. A veces no es un tratamiento lo que falta, es una decisión. Y cuando esa decisión se sostiene, no solo cambia tu salud, cambia tu forma de habitarte, de acompañarte, de hablarte. Y en ese nuevo estado es donde la sanación encuentra espacio para florecer. Lo más profundo ocurre cuando dejas de pelear con tu historia, porque no se trata solo de pensar bonito ni de repetir afirmaciones vacías. Se trata de entender que, mientras sigas creyendo que tu cuerpo está roto, él seguirá funcionando como si lo estuviera. No porque lo esté realmente, sino porque así se siente tratado. Si cada vez que algo te duele piensas que estás fallando, que no eres suficiente, que no puedes más, entonces el mensaje que recibe tu sistema es de amenaza, no de cuidado. Y no es que las emociones negativas estén prohibidas. Sentir tristeza, enojo o frustración es humano. El problema es quedarte a vivir ahí, hacer de ese lugar tu casa, porque con el tiempo el cuerpo empieza a responder a esa frecuencia como si fuera la única que existe. Y ahí es donde la farmacia interna se desconecta, no porque se haya apagado, sino porque no encuentra espacio para activarse. Cambiar esto no requiere perfección, requiere voluntad. La voluntad de ser más compasiva contigo misma, de dejar de hablarte como una enemiga, de elegir una nueva forma de responderte cuando te sientes mal, porque puedes estar cansada y aún así tratarte con ternura. Puedes tener miedo y aún así elegir un pensamiento diferente.
Puedes no saber cómo resolver todo, pero sí puedes empezar por dejar de culparte por no tener todas las respuestas. A medida que haces esto, el cuerpo empieza a cambiar. No porque estés siguiendo una técnica exacta, sino porque tú estás eligiendo una energía nueva, más amable, más presente, más real. Y esa energía, cuando se sostiene con honestidad, empieza a ordenarlo todo desde adentro. La mayoría de los síntomas que te alteran no aparecieron de un día para otro. Se fueron acumulando en silencio. Y lo más común es que los hayas ignorado por mucho tiempo, pensando que era cansancio, estrés, algo pasajero, hasta que un día el cuerpo ya no pudo más y habló con fuerza. Pero lo que muchas personas hacen en ese momento es pelearse aún más con el cuerpo, como si fuera el enemigo. Lo castigan con juicios, lo presionan para que funcione, lo tratan con exigencia cuando lo único que está pidiendo es cuidado. Y es ahí donde perdemos la oportunidad de sanar. Porque no se trata solo de eliminar el síntoma, sino de entender su raíz, de ver qué parte de tu historia necesita ser escuchada, qué emoción quedó atrapada, qué situación todavía está ocupando espacio en tu energía. Porque la sanación no se trata de volver a lo que eras antes, se trata de convertirte en alguien que ya no necesita enfermarse para prestarse atención. La pregunta no es ¿cómo tapo esto rápido?, sino ¿qué parte de mí necesita ser vista con más amor? Y cuando empiezas a responder desde ese lugar, algo cambia. Dejas de castigarte por estar mal y empiezas a acompañarte con paciencia. Dejas de tratar a tu cuerpo como una máquina que falló y lo reconoces como una parte viva que está reaccionando a tu estado interno. Nadie dice que sea fácil, pero sí es posible. Y no necesitas hacer todo perfecto. Solo necesitas empezar a elegirte en los momentos en que antes te abandonabas. Decidir no ignorarte más, porque cada vez que te tratas con compasión, aunque sea un poquito, tu cuerpo lo nota. Y cuando eso se vuelve una práctica diaria, incluso en los días difíciles, la energía empieza a cambiar. No porque estés buscando un resultado inmediato, sino porque estás dejando de pelearte contigo y estás empezando a vivir más en sintonía con lo que realmente necesitas. No todas las heridas son físicas. Hay cuerpos que están agotados por emociones que nunca se dijeron en voz alta, por angustias contenidas, por años de sostener un rol que ya no quieren. Y el cuerpo, que nunca se olvida de lo que sentiste, empieza a acumularlo, no como castigo, sino como señal, para que no sigas ignorando lo que ya te está pidiendo cambio. Muchas veces nos exigimos seguir, funcionar, responder, como si eso fuera lo que nos valida, y nos vamos desconectando de lo que realmente sentimos, de lo que necesitamos, de lo que ya no queremos más, hasta que el cuerpo encuentra la forma de hablar. Un dolor que no se va, un síntoma que aparece sin razón aparente, una tensión que se vuelve parte del día a día. Y aunque no lo entendamos al principio, muchas veces eso no es un problema médico. Es una forma de decir, algo adentro necesita ser escuchado. Y es en ese punto donde se abre una puerta. Porque si en lugar de enojarte con tu cuerpo lo acompañas, todo cambia. Si en vez de tapar el dolor lo miras con compasión, algo se afloja. Porque la verdadera sanación no es solo quitar el síntoma, es empezar a tratarte de forma diferente, a dejar de exigirte perfección, a dejar de cargar con todo sola, a darte permiso para sentir, para descansar, para cambiar. Sanar también es eso, reconocer lo que fue demasiado, soltar lo que ya no puedes sostener, abrirte a una versión tuya más auténtica, una que no se define por lo que produce o lo que resiste, sino por la conexión que tiene consigo misma. Hay algo que no te dicen con suficiente claridad. Tu cuerpo no necesita que lo controles, necesita que lo escuches, que lo acompañes, que le creas cuando te muestra que algo no está bien, porque los síntomas, por molestos que sean, muchas veces no son el verdadero problema, sino la forma en que tu cuerpo te está pidiendo que prestes atención. Y sí, en lugar de callarlos, empiezas a verlos como señales, entonces puedes comenzar a sanar desde un lugar más profundo. Durante años, nos dijeron que hay que suprimir, eliminar, tapar, que si algo duele, hay que bloquearlo.
Pero nadie nos enseñó a preguntar qué está tratando de decirnos ese dolor, qué emoción quedó sin procesar, qué parte de nosotras necesita ser cuidada en lugar de reprimida. Cuando te vuelves más consciente de esto, dejas de tratar a tu cuerpo como una máquina defectuosa y empiezas a verlo como un reflejo de lo que estás viviendo por dentro. Y ahí cambia todo. Porque en lugar de reaccionar con miedo o con enojo, empiezas a responder con calma, no con resignación, sino con presencia. Empiezas a ver que la inflamación no siempre es solo física, a veces es emocional, que la rigidez no solo está en los músculos, también en tus creencias, que la fatiga no viene solo del cuerpo, sino de cargar con lo que no te corresponde. Y cuando te das cuenta de eso, ya no necesitas castigarte más. Empiezas a darte lo que antes esperabas que viniera de otro lado. Sanar no es un destino, es un proceso de regreso a ti misma. Y ese proceso no empieza cuando todo está bien. Empieza cuando eliges verte con otros ojos, con más verdad, con más compasión, con más paciencia. Porque el cuerpo, cuando se siente acompañado, empieza a confiar. Y cuando confía, se permite soltar. La verdadera medicina comienza cuando dejas de buscar afuera lo que solo puede nacer dentro de ti. Cuando entiendes que ningún suplemento, ninguna rutina, ningún consejo puede reemplazar la conexión real que tienes con tu cuerpo. Esa conexión es la que activa la farmacia interna. Y no se enciende con presión, se enciende con presencia. Con momentos diarios de reconexión, de pausa, de respiración consciente. No hace falta que lo hagas perfecto, hace falta que lo hagas real. Y cuando lo haces, aunque sea unos minutos por día, te vuelves testigo de algo muy simple pero poderoso, que tu cuerpo empieza a responder diferente, que el dolor disminuye, que el cansancio no te domina igual, que tu energía cambia sin que hayas tomado nada nuevo. Y eso no significa que abandones lo externo. Significa que ahora estás sumando algo que antes habías olvidado. Tu intención, tu emoción, tu atención puesta en ti. La mente y el cuerpo no están separados. Si tu cabeza va por un lado y tu cuerpo por otro, lo sientes. En la desmotivación, en el insomnio, en la falta de deseo. Pero cuando esos dos aspectos se alinean, cuando empiezas a pensar, sentir y actuar desde un lugar más coherente, tu biología responde, no porque te estés forzando, sino porque dejaste de sostener una energía que ya no va contigo. Este no es un camino de un solo día, es una decisión diaria. Y no se trata de nunca volver a caer, se trata de no quedarte en el mismo lugar de siempre. Cuando decides hacerlo diferente, aunque sea un poco, tu cuerpo lo registra, porque todo lo que haces con intención se convierte en una señal. Y cuando esa señal se repite lo suficiente, se vuelve tu nueva forma de estar. Y ahí empieza lo más valioso, vivir con más ligereza, con más calma, con más verdad. No porque todo esté perfecto, sino porque tú estás más presente en tu propia vida. A esta altura tal vez ya entendiste que no hay una fórmula mágica, que lo que estás buscando no es una cura rápida, sino una forma nueva de vivir en ti. Y eso no se compra ni se aprende en un solo día. Se construye desde adentro, con cada decisión que tomas de manera más consciente, con cada vez que eliges escucharte antes de exigirte, con cada momento en que te tratas con respeto, incluso cuando no te sientes bien. La sanación no es algo externo que te llega, es algo que se activa cuando dejas de repetir el mismo patrón que te desconectó de ti. Cuando te animas a sentir lo que sea que haya que sentir, sin miedo a que eso te defina. Porque el cuerpo no necesita que seas fuerte todo el tiempo, necesita que seas real, que seas honesta, que te muestres, aunque sea solo para ti, tal como estás. Y ahí ocurre algo distinto. No se trata de eliminar el malestar de golpe, se trata de estar contigo de otra manera, de sostenerte sin juicio, de construir un vínculo con tu cuerpo que ya no esté basado en la exigencia, sino en la colaboración, en la escucha, en el cuidado diario. Cuando haces eso de forma constante, empiezas a notar cambios, a veces muy sutiles, otras veces evidentes, pero no porque estés haciendo algo nuevo afuera, sino porque por fin estás siendo diferente por dentro. Y esa diferencia se siente en tu energía, en tu descanso,
en tu manera de enfrentar la vida, porque cuando sanas desde el vínculo contigo, lo que cambia no es solo el cuerpo, es tu forma entera de habitar esta vida. No siempre puedes controlar lo que pasa en tu cuerpo, pero sí puedes elegir cómo te hablas, cómo te cuidas y desde dónde te acompañas, porque cuando cambias la forma en que te habitas, tu cuerpo lo nota, y es ahí donde comienza la verdadera sanación. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: hoy elijo sanar desde dentro. Cuando eliges tratarte con amor, tu cuerpo responde con sabiduría, y cada pequeño gesto de presencia se convierte en medicina.